Amén, mis hermanos. Entonces, no vamos a hacer una introducción muy larga porque prácticamente la introducción del primer capítulo nos sirve para entender a qué cristianos escribe Pablo. Esta segunda carta se escribe unos pocos meses después de la primera. Pablo, desde la ciudad de Corintio, en su segundo viaje misionero, él dura año y medio. En ese periodo él escribe una primera carta, que fue la que estudiamos, pero unos meses después Pablo sigue conociendo y sabiendo un poco la situación de la iglesia, y Pablo decide escribir nuevamente una segunda carta. Algunos comentaristas llegan a decir que de la primera a la segunda carta tenemos de 2 a 3 meses de diferencia. O sea, realmente este texto sería muy complementario a lo que Pablo ya les habló a los tesalonicenses. Esta carta prácticamente es una carta corta, 3 capítulos y 3 temas principales. El primer capítulo, Pablo va a hablar de la persecución que están viviendo los tesalonicenses. En el segundo capítulo, Pablo va a reafirmar y corregir la enseñanza errónea que están trayendo los falsos maestros acerca de la venida de Cristo. Y en el tercer capítulo prácticamente Pablo va a corregir algunas conductas inapropiadas de los tesalonicenses, especialmente en relación al trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar el saludo rápidamente y el primer asunto, que sería el agradecimiento de Pablo por la fe de los tesalonicenses. Y en contraste, que son las dos cosas que nos vamos a encontrar en este pasaje, el juicio de Dios en relación a los incrédulos. Hoy vamos a hablar de la recompensa a los justos y el juicio a los impíos. Estos dos temas se encuentran en medio del saludo y el agradecimiento de Pablo a Dios por la fe de los tesalonicenses, que al ser probada está siendo encontrada una fe muy ejemplar. Entonces vamos a leerlo nuevamente, mis hermanos, y vamos a comentarlo. Verso 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo nos recuerda que todavía él está con Silvano y Timoteo, que fueron los compañeros con los cuales él escribe la primera carta y con los cuales escribe la segunda carta. Nos muestra a los destinatarios, como era costumbre de Pablo: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo nos muestra la ubicación geográfica de los tesalonicenses. Ellos están en Tesalónica, y nos muestra la ubicación espiritual de los tesalonicenses. Por un lado, la iglesia estaba en Tesalónica físicamente, pero espiritualmente la iglesia estaba unida al Padre y al Hijo. La iglesia tiene esos dos ingredientes. Por un lado, fue puesta por Dios en un lugar determinado de la tierra para alumbrar, en este caso Tesalónica, pero por otro lado, ella se encuentra unida mística y espiritualmente a Dios en los cielos, de quien recibe todo medio de gracia y toda fuente divina para sus deberes aquí en la tierra. Y Pablo dice eso ahí en el verso siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, esa unión espiritual de la iglesia con Dios y con el Señor Jesucristo hace que Pablo pueda desear que la gracia de Dios y la paz de Dios abunde en medio del pueblo de Dios. Alguien decía, esto es un resumen del Evangelio: la gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios y la paz con el resultado de ese favor. Ahora, no es extraño que Pablo siempre salude a las iglesias con ese lenguaje: gracia y paz. Ahora, ya del versículo en adelante, desde el 3, vamos a encontrarnos el primer asunto, que es el agradecimiento de Pablo a Dios por la fe de los tesalonicenses en medio de la tribulación. Dice ahí: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, Pablo comienza agradeciendo. Debemos dar gracias a Dios.
sea, cuando Pablo comienza a saludar a los tesalonicenses, lo primero que él hace es un agradecimiento a Dios por la situación en la que se encuentran los tesalonicenses. Ustedes recuerdan que la iglesia en Tesalónica estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles. Una iglesia muy nueva, mucha persecución, algunos problemas con la falsa doctrina. Pero cuando Pablo sigue recibiendo noticias de esta iglesia, lo primero que él dice es: gracias a Dios, hermanos, por la situación en la que ustedes están. Debemos primeramente darle gloria a Dios, porque al saber las noticias de ustedes, realmente hemos visto cómo Dios los ha sostenido. Hemos visto cómo Dios los ha ayudado. Hemos visto a Dios en su fe y en su amor. Como decíamos, en la Biblia encontramos iglesias que producen alabanzas a Dios. Pero Hebreos también nos dice que algunos de los que ministran en la casa de Dios, en vez de dar gracias a Dios, se quejan a Dios por la iglesia. Como cuando usted tiene dos hijos, un hijo que realmente es un hijo fiel, obediente, por el cual usted se siente orgulloso y agradecido, y también un hijo necio y desobediente por el cual usted siente vergüenza y tristeza. Es muy irónico, hermanos, que Pablo escriba esta carta en la ciudad de Corintio. Porque si había algo que producía la iglesia de Corintio, no era agradecimiento. La iglesia de Corintio era un problema tras problema. Divisiones, pecados, falsa doctrina, inconstancia, inmadurez. Pero Pablo, cuando está en Corinto, yo me imagino a Pablo viendo estos corintios y sufriendo con estos hermanos, pero cuando se entera a los tesalonicenses dice: ay, pero gracias a Dios por los tesalonicenses. Es como cuando usted está con muchos problemas y usted se recuerda a algunos hermanos por los que usted dice: ay, Señor, pero gracias por tal familia, pero gracias por tal hermano. Porque realmente la fe de estos hermanos nos ayuda tal vez a soportar la inmadurez de otros. Entonces la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia, como decíamos en toda la primera carta, ejemplar. Y Pablo comienza dando gracias a Dios. Hermanos, y deberíamos pensar, ¿no? Mi vida cristiana produce agradecimiento a los demás, produce agradecimiento a la iglesia. O sea, la iglesia puede decir: Señor, gracias por mi vida, gracias por lo que estás haciendo en mí. O la iglesia va a decir: ay, Señor, ten misericordia, ayuda. ¿Qué producimos? ¿Alabanzas o quejas? Solo para que lo estemos reflexionando, porque esa era la situación de los tesalonicenses. Pero eso debe ser una enseñanza para nosotros. Hermanos, si es que Jesús dijo lo siguiente: que lleváramos fruto. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado. Nosotros sí, claro que cantamos para gloria de Dios, pero la manera como Dios es glorificado en medio de este mundo es cuando hay fruto espiritual en la vida de nosotros, de tal manera que las personas dicen: wow, gloria a Dios. Mire lo que puede hacer Dios con un pecador. Mire lo que la gracia puede hacer en una vida. Mire lo que la gracia puede hacer en una familia. Mire lo que la gracia puede hacer en una iglesia. Señor, tú eres grande. Cómo tú transformas, cómo tú cambias, cómo tú sostienes. Cómo tú obras maravillas en hombres tan débiles y pecadores. Para que tu nombre sea glorificado. No decimos eso para que usted sienta vergüenza o para que usted se enorgullezca. Cuando vemos fruto y damos gloria por ese fruto, realmente la gloria es para Dios. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros. Que vayamos, llevemos fruto y su nombre sea glorificado. Dice el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahorita vamos a hablar un poco de esa fe y de ese amor que abunda. Pero dice en el 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios.
O sea, ese gloriar de Pablo no solo era una alabanza a Dios, sino cuando iba por las otras ciudades de Macedonia, aún en Corintios les decía, hermanos, ¿saben qué? Demos gracias a Dios porque en Tesalónica hay una iglesia preciosa. Si yo me enorgullezco, decía Pablo, de mi ministerio, es por lo que Dios está haciendo en los tesalonicenses. Hermanos, aprendamos de los tesalonicenses. O sea, Pablo acostumbraba a elogiar la iglesia de Tesalónica en otras iglesias. ¿Sí? Dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Como si Pablo pasara por las otras iglesias y dijera, hermanos, ustedes quieren ver nuestro ministerio, ustedes quieren ver cartas verdaderas, miren a los tesalonicenses, esos son mis hijos en la fe. Esos son el fruto de mi ministerio. ¿Sí? Hermano, Pablo se gloriaba en estos tesalonicenses. Volvemos al ejemplo de un hijo obediente. Cuando usted tiene un hijo fiel, trabajador, cuando él se gradúa, usted va al lado de él y se toma una foto y usted se siente orgulloso de ese hijo. Así Pablo decía, hermanos, nos gloriamos de ustedes entre las iglesias. Eso quiere decir que no hay nada malo en reconocer la gracia y la obra de Dios en las personas. ¿Sí? Lo malo es buscar esa gloria. Pero cuando las otras personas dicen, oye hermano, damos gracias al Señor por tu vida. Cuando ponemos a otra persona de ejemplo para otros, a otra familia, a una iglesia de ejemplo con otras, es porque las cosas buenas deben ser conocidas. Es porque las cosas buenas deben ser anunciadas. Vivimos en una generación, hermanos, y aún en un tiempo entre el cristianismo que hay tanto mal ejemplo, que hay tantas cosas que son anticristianas en la misma iglesia, tanta superficialidad, tanta falsa doctrina, tanto abuso, que cuando encontramos algo digno de ser anunciado, cuando encontramos algo digno de ser reconocido, no deberíamos dejar de hacerlo. ¿Sí? Hermanos, miren esta iglesia cómo se conduce. Hermanos, aprendamos del ejemplo de tal iglesia. Hermanos, miren la fe de tal iglesia. Hermanos, miren el amor de tal iglesia. Las cosas buenas deben ser reconocidas. Así como hablamos lo malo, denunciamos lo malo, exponemos lo malo, exhortamos en lo malo, también debemos reconocer lo bueno. Reconocer la gracia, anunciar la gracia, gozarnos, ¿no? Me imagino que las otras iglesias, los corintios decían, ay, sí. Tremendo, Pablo aquí año y medio de esta iglesia dura. Y esos hermanos con tan poco tiempo y mire cómo están dando fruto. Eso produce un celo santo. ¿Usted ha escuchado de ese celo que habla Romanos 9, 10 y 11? Que Dios produjo celo en los israelitas en su incredulidad con la fe de los cristianos. Y ese celo a veces es bueno porque cuando usted ve que a otro hermano le dan, le confían, lo llaman, está sirviendo, está creciendo, en vez de sentirse usted, ay no, es que a otro no lo tienen en cuenta, usted debería decir, oiga, el hermano está creciendo, yo también podría crecer. El Señor está usando a fulana y a fulano y a fulano y a mí, ¿por qué no, Señor? Yo quisiera también. Ese es el celo que Dios quería en Israel con los gentiles. Que cuando los gentiles que no eran pueblo vivían para Dios, los que decían que eran pueblo se sintieran avergonzados y cambiaran. A veces Dios quiere poner un celo bueno, ¿sí? Que digamos, oiga, sí, tal iglesia, sin recursos, sin buenos líderes, sin tanto trabajo y mire cómo está dando fruto. Y nosotros que decimos que tenemos palabra, que tenemos buenos ministros, que llevamos 10 años en el evangelio y estériles. Ay Señor, ayúdame, dame arrepentimiento para que yo pueda realmente ser un pueblo que dé fruto para tu gloria. ¿Sí? Alguien dice, las comparaciones son odiosas. Pero hermano, hay veces las comparaciones son buenas y nos muestran que hombres hasta que a nuestra vista parecen más débiles, más inadecuados, Dios los usa en su gracia. Eso debe estimular la gracia en nosotros también, ¿no?
Dice Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. ¿Cuáles eran los asuntos que hacía que Pablo reconociera la obra de Dios en Tesalónica? Asuntos que ya hemos visto, pero que vamos a volver a mencionar para no pasar por alto cómo la obra de Dios sigue avanzando en estos cristianos. En el verso 3 y en el verso 4 se encuentran los ingredientes. Vamos a hablar de la fe, el amor, la paciencia y las tribulaciones de los tesalonicenses. Dice ahí el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, la iglesia en Tesalónica, hermanos, era una iglesia que en medio del sufrimiento su fe estaba creciendo y eso hacía que Pablo diera gloria a Dios. ¿Qué significa eso de que la fe iba creciendo? Como hemos explicado muchas veces, la fe verdadera no es estática. La fe verdadera inicialmente ya tiene un color, inicialmente ya tiene unos frutos. Usted puede identificar cuando alguien le dice yo tengo fe. Usted puede acercarse a esa vida y contemplar si esa vida tiene una fe genuina. Pero no solo que la persona tenga una fe genuina, sino que esa fe crezca. Y esto estaba sucediendo en los tesalonicenses. Pudiéramos pensar que la situación difícil y la persecución que estaban viviendo estos hermanos los iba a desanimar. Porque eso pasa, ¿no? Cuando la persona dice, no, yo quiero seguir, se entrega al Señor, se bautiza, hace una confesión pública de su fe, está en ese primer amor, canta, adora a Dios, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades en la familia, vienen las dificultades económicas, o en aquellos días viene la persecución física, el odio, la hostilidad. Uno podría pensar que eso iba a traer desánimo a los tesalonicenses, pero fue totalmente lo contrario. Las pruebas ayudaron a que la fe de los tesalonicenses avanzara, creciera. Mire cómo lo dice el verso 4 al final, la segunda parte. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, no solo la fe de los tesalonicenses era genuina, sino crecía en medio de la tribulación y la persecución. Ahora, mire lo que dice un comentarista. La fe de ellos no solo estaba creciendo en medio de la tribulación, sino estaba creciendo por causa de la tribulación. ¿Qué significa eso? La persecución y las dificultades en la vida cristiana no destruyen la fe genuina. Las persecuciones y las tribulaciones destruyen la fe falsa. Como cuando usted prueba un material que dice que es oro, pero no es oro. Entonces cuando usted lo pasa por el fuego se halla ¿qué? Falso. La fe verdadera no solo es capaz de estar firme en medio de las pruebas, sino es una fe que crece en y a través de ella. Mire lo que dice Warren Wiersbe. Él dice, es imposible aprender a nadar si no nos lanzamos al agua. Así mismo es imposible ejercitarnos en la fe si no somos lanzados como cristianos a situaciones difíciles. Qué idea tan interesante, ¿no? Porque muchas veces son esas circunstancias que Dios permite, contrarias, adversas, las que Dios quiere para que crezcamos. Las que Dios quiere para que nos fortalezcamos. Las que Dios quiere que yo experimente para que aprenda más de Cristo, confíe más en Él, le vea. Y estas ideas, hermanos, son tan importantes porque el cristiano no va a crecer si no es lanzado a la piscina de las dificultades. Ay, hermano, ¿qué me está pasando esto? Ay, hermano, está sucediendo esto. Ay, mi hijo, ay, mi trabajo, ay, mi economía, ay, mi salud, ay, la iglesia, ay, los problemas. Bueno, gracias a Dios, Dios soberanamente está orquestando todo esto, no para destruir nuestra fe, sino para que crezca.
No piense que la vida cristiana es un parque de diversiones. No piense que la vida cristiana se desarrolla en un lugar de descanso. No piense que el creer le va a evitar a usted pasar por dificultades. Abandone el evangelio de la prosperidad porque es un engaño. Jesús nunca prometió en las escrituras que sus hijos serían exentos de pruebas. Prometió estar con ellos. Ayudarles, animarles, fortalecerles y hacer que ellos crezcan en medio de ese ambiente. Las pruebas no se van a ir hasta que nosotros no aprendamos lo que Cristo quiere enseñarnos. No le pida a Dios que le quite la circunstancia, pídale a Dios que usted aprenda lo que Él le quiere enseñar en medio de esa prueba, en medio de esa relación, en medio de esas circunstancias, en medio de esa oposición. La persecución, mis hermanos, fortalece a aquellos que buscan a Cristo, dependen de Cristo y se someten a Él. Cuando una persona, dice John MacArthur, que está en dificultades, abandona al Señor y a la iglesia, muestra que nunca ha sido salva o que su vida espiritual es supremamente débil. Un verdadero creyente va a crecer en medio de las pruebas. Y por eso debemos dar gracias. Gracias, Señor, porque mis hermanos en medio de esta prueba lo que están es creciendo, Señor. Están siendo más pacientes, están siendo más diligentes, están siendo más devotos, están orando más, te están buscando más. Su fe se está ampliando, su fe está siendo cada vez más ejemplar. Hermano, y la prueba que ellos estaban pidiendo eran pruebas verdaderas. No que su prueba no sea verdadera, pero en comparación, hay kilómetros de distancia a los desafíos que tenía la iglesia en aquel tiempo, a los desafíos que tiene la iglesia ahora. Segundo aspecto, el amor de los cristianos en Tesalónica. Dice, y el amor, verso 3, segunda parte, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una iglesia sufrida con fe, pero una iglesia también amorosa. Una iglesia que emanaba amor en todos. Ahora, claro que cuando hablamos de amor no estamos hablando de ese sentimentalismo difuso y simple que a veces nosotros pensamos que es amor. No es ese amor sacrificial, ese amor sufrido, ese amor esforzado, ese amor que paga un precio, ese amor que perdona, ese amor que soporta. Ese amor que pone la otra mejilla, ese amor que camina la segunda milla. Ese amor difícil, ¿sí? Porque cuando todo es fácil, amar es fácil, ¿no? Difícil es amar cuando las cosas son difíciles. Cuando el cristiano viene y se duerme y dice, Señor, ayúdame a amarlo. Señor, ayúdame, no sé cómo hacer, Señor. Todos los domingos, Señor. Difícil es cuando nos ofenden, difícil es cuando nos hieren, difícil es cuando el asunto es complejo. Ese amor estaba creciendo en los tesalonicenses. Y volvemos a lo mismo, Jesús dijo que el sello y la marca de sus discípulos, ¿qué era? Que se iban a amar los unos a los otros. Y Pablo decía, Señor, gracias porque están creciendo en la fe y están creciendo en el amor. Abunda. Hermanos, que el Señor nos ayude a crecer en la fe, ¿no? Y también en el amor. ¿Qué más nos dice de la iglesia en Tesalonicenses? Dice ahí en el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones y persecuciones que soportáis. Esta iglesia, además, hermanos, de tener amor, además de tener fe, tenía paciencia. Esa paciencia, estas palabras las hemos estudiado mucho, ¿no, hermanos? Llevamos como 2 años donde cada estudio nos lleva a estas palabras. Upomoné. Que no es esa... Pablo no daba gracias a Dios por la resignación de los tesalonicenses. Una cosa es resignación, otra cosa es paciencia. ¿Cuál es la diferencia? Resignación es cuando usted dice, bueno, me tocó soportar esto porque no hay más. Me tocó. De mala gana, no me gusta, no quiero, pero me tocó. Eso es resignación.
La paciencia es bien diferente. La paciencia en las Escrituras, hermanos, era una virtud. ¿Una virtud de qué? Una virtud de una fe y una esperanza que para los griegos era heroica. ¿Cómo así? Era la capacidad de soportar situaciones difíciles con heroísmo. O sea, era que, Señor, sí estamos pasando tribulación y angustia, pero tú te vas a glorificar, Señor. Tu palabra está creciendo, Señor. La fe de los hermanos está siendo fortalecida. Era una paciencia heroica, valiente, de admiración, de expectativa. No es que usted dice, Señor, me tocó soportar esto y... No, es esa paciencia de, Señor, me tocó soportar esto porque tú estás produciendo esto en mí. Porque tú vas a hacer esto con nosotros. Porque tú nos vas... O sea, esa paciencia que tiene esperanza. Esa paciencia... Porque hay un momento donde uno llega a soportar unas situaciones porque le tocó. Y uno dice, no, de acá... Dice que el matrimonio toda la vida me tocó. Nos toca congregarnos, nos tocó. Eso no es paciencia, hermano. Eso es resignación. Eso es rendirse ante las circunstancias. Paciencia es, Señor, vamos a hacer todo lo posible para que tú seas glorificado en este matrimonio. Para que Cristo sea formado en mí y tu espíritu sea trabajando en ella. Vamos a soportar porque tenemos la esperanza de que tú puedes cambiar a fulano y a sutano. No estamos acá como, no, nos tocó. No, la esperanza es que Dios va a hacer algo. Y soportamos y debemos ser pacientes anhelando eso que Dios va a hacer. Esa era la paciencia de los tesalonicenses. No era una paciencia que espera con tristeza, sino era una paciencia que anhela con esperanza. Qué paciencia tan ejemplar, ¿no? Fe, amor, paciencia. ¿En medio de qué dice ahí? Por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermano, esta iglesia, en vez de irse en las dificultades de ella, esta iglesia sufrió bastante, hermanos. Estos términos que Pablo usa en el griego son términos relacionados con cárceles, tribulaciones, maltrato físico, persecución. O sea, la iglesia en Tesalónica realmente estaba pasando por muchísimos sufrimientos. Y Pablo da gracias a Dios, hermanos, porque en medio de sus muchísimos sufrimientos, ellos tenían fe, ellos tenían amor y ellos tenían paciencia. Y estas cualidades, mis hermanos, son las que van a hacer a esta iglesia digna del reino de Dios. Y ahí es donde vamos entrando al tema. La recompensa de los justos. Pero ¿cuáles son las características de los justos que van a entrar a reinar con Cristo? Bueno, las estamos viendo. El tema hoy es la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. Y la recompensa de los justos es por causa de la fe que ellos manifiestan. Ahí dice el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Qué cosa tan importante que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Algún día, como Pablo ya nos lo viene enseñando en los capítulos de la otra carta y nos lo va a enseñar en los capítulos siguientes, Cristo va a volver. Y ese día va a ser un día glorioso. Y ese día va a ser un día donde Cristo va a reinar y va a establecer su reino por 1000 años, pero no solo. Él está preparando a la iglesia para que la iglesia sea digna de estar en ese reino. ¿Qué quiere decir digno? Quiere decir que la iglesia debe tener y corresponder a la santidad y a la magnitud de la gloria de este reino. Y dice ahí, esto es demostración del justo juicio de Dios,
¿Qué quiere decir demostración? Quiere decir esto es evidencia o prueba de que Dios está juzgando su casa. Como dice Pedro, primero es necesario que el juicio comience por su casa. ¿Para qué? Para que seamos tenidos dignos del reino de Dios. Quiere decir que Dios permite las pruebas, los sufrimientos y las dificultades en esta vida para que seamos preparados para la gloria. Dios coge a su pueblo, un pueblo pecador, lo salva. Pero con todo lo que hace la salvación, Dios cuando llegue y presente a sus hijos para reinar con Él, ellos tienen que tener credenciales de que son dignos. Entonces el Señor dice, cuando Él venga, este es mi reino y yo voy a reinar. Y fulano pase aquí al frente. Él va a reinar sobre 10 ciudades. ¿Por qué? Porque fulano creyó en mí y en medio de persecuciones, sufrimientos, su fe fue verdadera. Su amor constante, su paciencia ejemplar. Ahora él puede sentarse conmigo a reinar. Fulano, este va a reinar porque vivió así, se condujo así y murió así. Es digno de mi gloria y de mi reino. Sutano, ¿qué hiciste, Sutano? Yo hice esto, por eso este es digno de entrar a mi reino. La iglesia de Tesalónica, hermano, era una iglesia que con su vida, su fruto y su conducta era una iglesia destinada a la gloria. Ahora preguntémonos, fulano o fulana, el día del tribunal de Cristo, cuando se estén entregando las recompensas y los galardones a los fieles, santos y consagrados hijos de Dios, ¿su nombre va a aparecer ahí? ¿Qué hiciste? Como las parábolas de los talentos o de las minas. Te di esto, te di a mi hijo, te di mi espíritu, te di mi palabra, te di mi gracia, te di la iglesia. ¿Qué hiciste? Señor, yo iba los domingos a reunión. A veces oraba, Señor. Me la pasaba viendo fútbol, Señor. Me amargaba con los hermanos, Señor, cuando me hacían algo. Estaba esclavo de la inmoralidad, Señor. Viví una vida tibia, Señor. Una vida superficial, Señor. No te serví, no te amé, no me consagré. ¿Qué vas a decirle ese día? ¿Cuál es tu respuesta al tribunal de Cristo cuando se te pida cuentas por tu vida, por tu tiempo, por los dones que recibiste, por la gracia que se entregó en Cristo Jesús? ¿Con qué excusas? ¿Con qué palabras te vas a justificar? ¿Cómo vas a esconder ese día el pecado? ¿Cómo vas a justificar la simpleza, la falta de fruto, la falta de consagración? Algunos sufren para congregarse. Algunos sufren para orar. Hermanos, ¿será que somos dignos del reino de Cristo? ¿Será que tenemos las credenciales de ese día levantar la cabeza y decir, Señor, yo por ti viví, yo por ti sufrí, yo por ti morí? Aquí tienes, me diste una, yo te entrego 10, Señor. Aquí tienes, me diste 2, te entrego 4, Señor. Lo que me diste produjo para tu gloria. Estos tesalonicenses, dice Pablo, es justo, es una demostración. Sus sufrimientos y la manera como están viviendo es una demostración de la gloria y de que ustedes son dignos de llegar a aquel día y ser recompensados. ¿Seremos recompensados o seremos castigados? ¿Seremos exaltados o seremos avergonzados? Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él.
Si no sufrimos, hermano, si no pagamos el precio, si no nos consagramos, si no nos santificamos, si no damos fruto, hermano, no vas a reinar con Cristo. Ni yo tampoco, ni ninguno que viva de esa manera. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. El Señor promete dos cosas. Primero, que aquellos que son dignos van a entrar en su reino, y segundo, darles reposo con nosotros, dice Pablo. ¿Y cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquel día para los fieles, los consagrados, va a ser un día de recompensa. Y también, ¿saben qué, hermanos? Un día de descanso. Y podemos decir, no solo un día, entrará el periodo de descanso eterno. Entraremos en un periodo de gozo perpetuo. Entraremos en un periodo donde se van a acabar los sufrimientos, se van a acabar las cargas, las tristezas. Cierto es que los cristianos pasan por tribulaciones, pero no son para siempre. Y nos espera una recompensa futura y un descanso pleno. Allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí no habrá cansancio, allí no habrá enfermedad, allí no habrá angustia, allí no habrá preocupación. Hermanos, qué precioso, ¿no? Lo que nos espera. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los tesalonicenses, su sufrimiento tiene un tiempo, les espera un descanso perpetuo. Cristo mismo enjuagará vuestras lágrimas, consolará vuestros corazones. Palabras muy importantes para un pueblo que está siendo atribulado, ¿no? Ahora no solo eso, dice el verso 10. Vamos a saltarnos unos versos. Dice en el verso 10, cuando venga en aquel día, mire esta frase, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, ese día, aquellos que sean dignos del reino del Señor, que entren en el reposo del Señor, dice que van a ser glorificados. O sea, todo lo que hay de humillación y de debilidad, aún en estos cuerpos, va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Y dice que los ángeles y el mundo va a contemplar a los cristianos. Dice, Él va a ser glorificado en sus santos. Nosotros esperamos que Cristo venga para que Él sea glorificado. Pero Él espera venir para glorificarnos con Él, de tal manera que nosotros podamos ser admirados. ¿Usted qué piensa cuando dice que debemos ser admirados? Hermano, la creación dice que tiene anhelos de ver a los hijos de Dios. Los ángeles van a decir, wow, este era el pecador que fue perdonado, que fue santificado, que fue quebrantado y ahora está en gloria, con una gloria semejante a la gloria del Hijo de Dios. Esto es incomprensible, hermanos, pero maravilloso. Nosotros no entendemos qué es la gloria porque vivimos en un mundo de debilidad. ¿Usted ha visto esas películas? Así porque a veces eso nos ayuda a entender. El final del Señor de los Anillos y que aparece ese rey donde Él resplandece, donde su cabello, su ropa, la majestad que lo acompaña y todo el mundo le está admirando, pero después de salir ese rey tan glorioso aparece la esposa, hermosa, ataviada, con una luz penetrante. Ay, hermanos, ese día va a haber un gran espectáculo, como cuando en una boda hay un gran espectáculo y entra el esposo y después aparece la novia. Estos hombres débiles, torturados, perseguidos, algún día van a resucitar en gloria, y los que vivieron conforme a ellos. Hermano, esto nos debe animar, ¿cierto? Esto, a tener la fe, el amor, la paciencia que tenían estos tesalonicenses.
Ahora la segunda parte del texto nos habla lo opuesto, la condenación de los impíos. Y siéntese bien, hermano, porque hasta ahora estamos en la mitad y vamos a llegar a un asunto tan serio, hermanos. Por un lado, esto es tan glorioso, pero lo que vamos a hablar es tan serio también. Es lo que ahora Pablo habla en relación a los impíos. Vamos a saltarnos de versículo en versículo para ir teniendo un esquema de lo que Pablo dice de los impíos en medio de este contexto. Por un lado, los que son atribulados van a ser recompensados. ¿Y qué va a pasar con los que los persiguen? ¿Qué va a pasar con los que rechazan el evangelio? ¿Qué va a pasar con los que son desobedientes a la palabra? Bueno, vamos a leerlo. Dice ahí el verso 6. Porque es justo delante de Dios. Por un lado es justo recompensar a los que han sufrido, ¿no? Pero también es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El día de la venida del Señor Jesucristo para unos va a ser recompensa y para otros, especialmente aquí se señala a los impíos que perseguían a la iglesia de Tesalónica, va a ser un día de retribución. O sea que aquellos que persiguieron van a ser perseguidos. Aquellos que odiaron van a ser juzgados. Aquellos que se rebelaron contra el mensaje del evangelio y persiguieron a la iglesia, ese día van a recibir su pago. Hermano, no todos los impíos reciben el pago de sus pecados en esta vida. Y aunque los reciban, todavía les espera una cuenta grande que va a ser solo saldada el día que Cristo vuelva. ¿Por qué el impío hace esto y prospera y prospera y prospera? Bueno, como dice el salmista, el impío prospera, pero cuando uno se da cuenta del fin de ellos, sus prosperidades es una maldición porque los viste bajo un manto de falsa seguridad. ¿Qué va a suceder con los impíos? Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante. El verso 9 dice, los cuales sufrirán. ¿Cuál es la retribución de Dios para el impío? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Una de las cosas más aterradoras que nos muestra la palabra es la calidad o la duración de Dios en su juicio contra los impíos. Dice aquí que la pena para aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios es de perdición y perdición de carácter eterno. La condenación final, el fuego de la ira de Dios para los impíos es de carácter permanente. Y si hay cosas que no podemos comprender, como la gloria de Dios en su pueblo cuando Él venga, difícilmente también podemos entender esa palabra eternidad. Pero en muchos casos nuestro asunto no es de entender, nuestro asunto es de enseñar lo que dice la palabra de Dios. La condenación final será un juicio constante y permanente. Como si Spurgeon, en el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de que el asunto se acabe, ni siquiera la esperanza de ser aniquilados. Los perdidos estarán perdidos por los siglos de los siglos. Y ahí esta palabra destruye la falsa doctrina de la aniquilación. ¿Usted ha escuchado hablar del aniquilacionismo? Bueno, la aniquilación, algunas sectas llegan a decir que el juicio de Dios es que Dios destruye, quiere decir que la persona desaparece o deja de ser. La Biblia no habla en esos términos de condenación perpetua. La Biblia nos dice que el impío va a ser consciente, que el impío va a sufrir sobre él, sobre su mente, sobre su cuerpo, las angustias y los terrores del juicio de Dios. Dice ahí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No solo es una pena eterna, es una pena que incluye que ellos nunca,
van a ser participantes de la presencia del Señor ni de su gloria. Si la vida eterna es conocerle a Él, la eternidad será estar lejos de Él. Si el hombre escogió vivir sin Dios en esta vida, lo va a experimentar por toda la eternidad. Es el justo pago de su rebelión contra el Creador. Como dice Pablo, es justo que Dios les pague así. Por cuanto no le quisieron tener en cuenta, por cuanto no le quisieron dar gracias, por cuanto no quisieron humillarse delante de Él, serán excluidos eternamente de su presencia. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Miren lo que dice el verso 6. Tribulación. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. El infierno no es un lugar donde los hombres van a celebrar. En el infierno no hay discotecas, no hay burdeles, no hay alcohol, no hay vicios, hay juicio, hay tribulación, hay terror, hay angustia, hay humillación, cual nunca la han experimentado los hombres. Es una mentira del diablo que se van a ir a disfrutar. Tribulación. En contraposición, los salvos van a tener, ¿qué, hermanos? Descanso. El impío va a sufrir totalmente lo contrario. ¿Qué significa tribulación? Jonathan Edwards, en su sermón, El futuro castigo de los impíos, él dice, los hombres serán incapaces de encontrar un solo segundo de descanso en la condenación. No habrá quien alivie sus penurias. No habrá un lugar donde descansen. No habrá ni una gota de agua que refresque sus labios sedientos. No habrá agua, no habrá comida, no habrá consuelo, no habrá un amigo, no habrá un familiar, no habrá quien le ayude. Tribulación, angustia, terror. Si usted, mi querido amigo, ha escogido darle la espalda a Dios y a su evangelio, eso es lo que le espera perpetuamente. Su mamá no va a estar allá, el gobierno no va a estar allá, allá no hay abogados, allá no hay consolador, allá todo lo que usted va a ver es como Dios condena su alma impía por su necedad. Como decía un puritano, disfrute el sol, disfrute el agua, disfrute la compañía de buenas personas, porque si usted le ha dado la espalda a Dios, este es el único paraíso que conocerá. Lo que le espera es inimaginable en cuanto a la condenación, al sufrimiento. No va a encontrar allí quien lo consuele, ni un poco. Ni encontrará un lugar donde hacer una pausa, un descanso, un lugar para tomar aliento, ni siquiera uno. Porque la Biblia es clara, mis hermanos. Serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Eso lo dijo Jesús muchas veces. Días de retribución, días de condenación. Dice el verso 7 y el verso 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Alguno podría estar escandalizado cómo Dios va a condenar a los hombres. Jonathan Edwards dice, en realidad ante tal argumento, aquí está en juego la gloria de Dios y su justicia. La gloria de Dios es el mayor bien, es el fin supremo de la creación y también de la condenación. Pero hay un modo mediante el cual Él se glorificará a sí mismo, a saber, la destrucción eterna de los impíos, por lo cual Él traerá gloria a su justicia. Entonces, dice él, aparecerá el Señor como soberano justo, porque ¿qué juez justo no condena el pecado? ¿Qué juez justo no castiga la impiedad? Y dice él, el soberano justo de este mundo, y la justicia de su vindicación será estricta, exacta, tremenda y terrible, y por lo tanto gloriosa. ¿Qué significa eso? En llama de fuego. Hermanos, notemos que siempre que la Biblia habla de la condenación de los impíos, usa el fuego como algo literal. Jesús, es que Jesús es amor. Sí, pero Jesús es el que enseña esto, hermanos. Usted va a citar podríamos citar muchos pasajes en los evangelios. Pero Jesús, por ejemplo, dijo una vez, si tu mano te es ocasión de pecar, mejor córtala. No seas que teniendo dos manos seas lanzado en el infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Por amor Jesús decía estas cosas. Porque si hay alguien que conoce el tormento y la condenación de los hombres, es el Señor. ¿Qué significa en llama de fuego? William Nichols decía lo siguiente: el infierno es un horno de fuego inextinguible, un lugar de tormento eterno donde sus víctimas son atormentadas tanto corporal como mentalmente, debido a su naturaleza pecaminosa, los pecados que de hecho se cometieron y la cantidad de luz espiritual que les fue ofrecida y que rechazaron. El infierno es un lugar donde Dios ha retirado su misericordia y su bondad, donde Dios se revela como un fuego aterrador y devorador. Los hombres vivirán en un tormento sin final. Hermano, para el impío esto debe ser aterrador. Para el creyente esto debe ser consolador. Porque piense de lo que nos libró el Señor, hermanos. Yo creo que Pablo le decía a los tesalonicenses, hermanos, sigan creciendo, sigan sufriendo. Ese sufrimiento de ustedes es temporal. Lo que le viene a ellos es eterno. Den gracias a Dios, sufran por el evangelio, porque ese evangelio los libró de semejante condenación. ¿Cuáles son las características de los que van a ir a esta condenación? El verso no lo dice. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, primero. Segundo, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las dos características de los hombres que van corriendo rumbo a la condenación. No conocen a Dios y no obedecen al evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa no conocer a Dios? No conocer a Dios no significa que ellos sean ignorantes o que no sepan que Dios existe, aunque eso incluye a los ignorantes ateos. Pero no solamente estamos hablando de ellos. No conocieron a Dios es aquel desprecio de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? La persona dice, yo sé que Dios existe. Es más, alguno dice, yo creo en Dios. Pero a la hora de la vida, a la hora del vivir, del andar, deciden vivir su vida sin Dios. Deciden vivir su vida dándole la espalda a Dios. Deciden vivir su vida en un mundo llamado egoísmo propio.
Ellos mismos se convierten en sus propios dioses y le dan la espalda al Dios verdadero. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros a veces leemos versículos o mandamientos que son, a nuestro parecer, opcionales, pero no lo son. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso no es una opción. Ese es el propósito por el cual Dios creó a todo hombre. Y todo hombre que no viva bajo esa realidad está destinado a la condenación. Dios espera de todas sus criaturas que le amen, que le busquen, que le sirvan con todo su ser. Y el hombre que decididamente decide vivir para amar otras cosas, sea lo que sea el pecado, sea el placer, sea el dinero, sea su familia, cualquier ídolo que le quite el lugar central a Dios en nuestra vida, nos está haciendo hombres destinados a la condenación. Y los hombres tienen que entender eso, hermanos. No podemos vivir dándole la espalda a Dios, el Creador, y ser inocentes. Hace poco invitaba a un joven que le estaba predicando el Evangelio. El joven se la pasa ahí en el skatepark, ahí al frente de la casa. Entonces comienzo a compartir y me dice, oiga, sí, está muy interesante, es cierto, es aquello. Me dice, la verdad yo no soy tan malo. Yo siempre cuando me hablan yo escucho. Entonces comienzo yo a evangelizarlo porque sí escucha. En realidad no estaba diciendo mentiras, escucha. Y hablamos un poco y después otra vez me lo volví a encontrar, hablamos otro poco y lo invito a la reunión. Me dice, yo no puedo ir. Yo, ¿por qué no puedo ir? No, porque es que generalmente el domingo es el día del campeonato. El domingo es el día de las actividades que él hace en su práctica de deporte. Yo no le hago mal a nadie, yo solo practico patinaje. Entonces le digo yo, bueno, ¿usted cree que Dios, si Dios existe, Dios es digno? Dios lo está llamando con su evangelio. Le está mostrando la gracia en Cristo Jesús a su vida. Y usted le dice que no al evangelio, a buscar, a congregarse por un deporte que a los ojos de usted no es malo. Ese deporte que a los ojos suyos no es malo, yo podría decirle que es la peor maldición de su alma. Porque ese deporte le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. Maldito ese deporte que lo va a llevar a la condenación. Maldito ese ídolo que nos hace dar la espalda a Dios. Maldita cualquier cosa que quite a Dios de nuestra vida, hermanos. Sea lo que sea. Fuimos creados para Dios. Y cuando Dios no tiene el lugar que merece en el corazón del hombre, estamos viendo que el hombre está corriendo hacia la condenación. No crea que los hombres solo van corriendo por lujuria, sexo, alcohol, drogas. Hay muchos ídolos que le roban el lugar a Dios. Entre esos dioses podríamos hablar del dinero, la misma familia. No, es que yo no voy porque es que mi familia no va. No, es que yo no honro a Dios porque mi familia no honra a Dios. No, es que yo no puedo porque es que... Hermano, todo lo que le quite el lugar a Dios es una maldición. No conocieron a Dios, no es que no lo conocieron, es que no le dieron el lugar que le correspondía. Esa es la primera característica. Si usted, mi querido visitante, querido amigo, querido familiar, usted puede venir aquí todos los domingos y no conocer a Dios. No es que usted no tenga la información, porque acá se le da mucha información.
es que usted, teniendo la información, el resto de su vida le da la espalda a Dios y vive como un ateo en la práctica. Esos son los que van rumbo a la condenación, aunque salgan de las filas o de las sillas de nuestra reunión. Hermanos, si despreciamos, no hermanos, porque no pienso que un hermano haga esto, amigo, amiga, si usted decide vivir sin Dios, ese va a ser su pago eterno. Dios le va a pagar conforme a la decisión de su corazón. Y el otro aspecto, vamos terminando, a los que están bostezando. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más peligroso, hermanos, más destructivo, más malo que el mismo infierno con todas sus llamas, es la incredulidad y la desobediencia. Si usted quiere tenerle temor, no le tenga temor a la condenación, téngale temor a la incredulidad y a la desobediencia. Dice aquí Pablo, no obedecen al evangelio. Tiene la idea que aquellos que estaban persiguiendo a los tesalonicenses no eran ignorantes del evangelio, se les había predicado el evangelio. Seguramente los hermanos les habían visitado, seguramente los hermanos les habían compartido las escrituras, seguramente habían orado por ellos, seguramente habían escuchado el evangelio, pero un momento donde ellos dijeron, esto no es para mí. Ese evangelio muy bonito, la iglesia muy bonita, ustedes como cristianos muy queridos, pero ese evangelio no es para mí. Los hombres que van corriendo rumbo a la condenación van corriendo con un pecado grosero que es el pecado de la desobediencia a las palabras de Jesús. Son personas que se rebelan contra el evangelio. Son personas que se enardecen contra el mensaje de las escrituras. Son personas, como nuestro hermano hablaba en la cena, que menosprecian al crucificado, que rechazan al crucificado, que rechazan la gracia que ofrece el crucificado. Ni siquiera estamos hablando de personas que odian y persiguen y queman Biblias y queman cristianos. Desobedecer puede ser de la manera más pausada, calmada y tranquila. La desobediencia puede ser como la de Pilato. Ellos te condenan, pero yo me lavo las manos. Puede ser una desobediencia pasiva. Igual para Dios es desobediencia. Como cuando usted le dice a un hijo, a dos hijos, hijo, haz algo, y hay uno que se levanta así furioso, yo no quiero, a mí no me gusta, y usted llega ahí, pero el otro le dice, sí papá, sí papá, y no lo hace. Ambos fueron desobedientes. Uno rabioso, el otro tranquilo, pero ambos ¿qué? Desobedientes. Hay gente rabiosa. Hay gente que no le gusta el evangelio. Hay gente que odia el evangelio. Hay gente que es hostil al evangelio. ¿Sí? Hoy los colombianos están votando por uno que es así. Por muchos años. Hermano, pero una persona, una familia, un sistema de pensamiento, lo que sea, que odie y rechace el evangelio, algún día va a venir la retribución. Yo no puedo blasfemar al Creador, y mucho menos puedo blasfemar al Hijo del Creador que murió para salvarnos y ser inocente. Pero también está el desobediente pasivo. Sí, después. Sí, me gusta, pero ahora no. Sí, oren por mí que estoy pasando este problema, pero apenas Dios le concede la oración, se va en desobediencia. Sí, pero no estoy preparado.
Sí, sí, pero mi familia no quiere. Sí, sí, pero el trabajo no me da tiempo. Sí, sí, pero... Desobedientes pasivos. Viviendo y transgrediendo el gran llamado de Dios. Esos dos tipos, los que no conocen a Dios, mis hermanos, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Porque hay un tiempo, ahorita el impío puede estar ahí riéndose, puede estar burlándose, puede estar pensando que esto no sucederá, pero sucederá. Cuando menos lo esperemos, sucederá. Cuando menos, mire, como dice la Escritura, así como la trampa es lanzada sobre el ave, cuando el ave menos lo espera, así será la venida del Señor. Inesperada. Ese día, hermanos, ese día Cristo pagará con pena eterna, con exclusión de su gloria a los que no creyeron. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué pasaje tan precioso, ¿no, hermanos? Un pasaje que nos muestra la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios que sufren por el evangelio. Pero también un pasaje que nos muestra la tremenda tragedia que le espera a los que decidieron desobedecer el evangelio.